me parece sobre todo importantísima su transparencia y su claridad. Le agradezco mucho su sinceridad. Es poco usual hablar con un congresista de Cambio 90 que pueda ser tan explícito y tan sincero. ¿Se da cuenta usted de que estamos hablando de la posibilidad de un régimen que aspira, digamos, a la continuidad sin plazo, a la continuidad infinita? Por ponerle un término a lo Borges, un poco exagerado, ¿no? No digamos que infinita, pero es el presidente que quiere perpetuarse en el poder porque dice, si lo hago bien, ¿por qué debo irme? Si lo hago bien, si los libré del terrorismo, si los libré de la hiperinflación, ¿por qué me van a echar los políticos? Ignorando que, por supuesto, él es el más político de todos los políticos. Pero se da cuenta que esto puede poner en jaque al país y crear una rendija a la violencia y a las salidas histéricas. Bueno, eso resultaría si es que él ha dicho que él quiere ser candidato y quiere siempre gobernar en el Perú, pero él jamás ha dicho eso. Más aún, ni es candidato en este momento, ha manifestado al contrario, de que él no desea manifestarse en ese sentido, ni ningún otro, y que él lo que quiere es gobernar y continuar en este momento resolviendo los problemas del país. Pero además tendría un límite, y el límite sería evidentemente el segundo periodo que tendría con la nueva Constitución. Pero cambia pues la Constitución, cambiaría en la Constitución otra vez, como lo hicieron esta vez. Habría una interpretación auténtica de la segunda reelección y se acabó el problema, porque si controlan todo el poder congresista, si controlan todo el poder a lo Porfirio Díaz en México, ya nada garantiza nada. Yo no sé si ustedes, los más sensatos de la mayoría, los que no le deben al sin ningún favor, los que no tienen un expediente así de gordo y por lo tanto no tienen rabo de paja, y lo incluyo a usted, que es la gente que se ha prestado a este juego lúcidamente, con absoluta honestidad y con toda claridad. Pero no sé si se dan cuenta que están arrinconando al país a una suerte de sensación de impotencia y sensación de que el Estado de Derecho ha terminado. O sea, primero se le dice a la oposición, tú protestas, ¿no? A ver, pues pide un referéndum. La oposición penosamente captura firmas, penosamente las acumula, y cuando ya las tiene, seguramente fallaron algunas, 100.000 de repente, no lo sé, pero fallaron algunas, pero era cuestión de poner más, había plazos, había 30 días para poner más. Cuando ya las pone, no hay referéndum, que era la última posibilidad de que la oposición entrara en el juego del tablero, ¿no? Y dijera, ok, me siento a lo ecuatoriano y negocio. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición? Si usted fuera de la oposición, ¿qué haría usted? Bueno, en primer lugar, creo que tú has mencionado un problema que es muy, muy grave, ¿no? Esto del fraude electoral, porque hay mucha gente que evidentemente ha participado en el tema del referéndum de la mayor buena fe, y especialmente muchos jóvenes, muchos universitarios que han participado en el tema del referéndum de muy buena fe. Por lo tanto, me parece absolutamente injusto que al lado de estas firmas válidas les hayan puesto cientos de miles de firmas, dicen que es alrededor del 50% de firmas que no son válidas. Y ya la OMPE ya se ha pronunciado en este sentido. Nomás. Bueno, la OMPE, que es la encargada de revisar esto, que habría un 40% o 50% de, pero firmas falsas. Pero la OMPE es la misma que ha inventado te recuerdo que uno de los promotores que dice lo mismo, el doctor Ángel Delgado dijo, hemos reconocido que hay muchas firmas falsas y que debemos tener observaciones hasta en un 20%, lo reconoce el propio doctor Ángel Delgado, eso lo rectificó, que es uno de los promotores. Eso salió en Expreso, que es especialista en difamar a la oposición, ¿no? Bueno, yo no sé, yo respeto a todos los medios de prensa por igual. Creo que todos pero merecen... Expreso es especialista en difamar no sé, a la oposición. Pero en todo caso... A mí me ha atribuido cosas Expreso que jamás he dicho y nunca me he encargado de desmentir porque son así. Ellos tienen un perfil muy claro. Bueno, eso nos pasa a todos, creo, en muchos medios de prensa en que se dicen lo cosas que pasa es que a veces somos, algunos somos, digamos, únicos y otros son mucho más extendidos. Pero entonces, pero el hecho es eso, que evidentemente hay un mal manejo que se ha realizado de... Pero eso no se está castigando, congresista, no nos venga con eso. No, pero lo que te quiero decir es que cuando se habla de 1 millón y pico de firmas, eso hay que revisarlo y hay que determinar cuántas son válidas y cuántas no. Por ahí no se está parando el referéndum por eso, se está parando por lo que usted ha dicho, porque no
no hay derecho de ponerle una valla a Fujimori para el 2000. Eso es lo que usted ha dicho. Así es. Por eso se está parando no el obstante que referéndum. nosotros hemos puesto el referéndum en la Constitución, y te recuerdo cuando lo pusimos nos decían que esos sistemas eran los sistemas de los gobiernos fascistas que establecían los referéndums para poderse perpetuar. Y en consecuencia nosotros hemos defendido el sistema del referéndum, pero sí creemos que ahora el referéndum debe continuar si es que el Congreso... si en el Congreso obtienen 48 firmas, y solo se trata de obtener 48 firmas, nosotros somos 71, ellos son Pero 49. eso se ha dicho con cachita, ¿no es cierto? Ya con ironía abierta. No, te lo digo con solo 48. Lo que pasa es que no asisten. Mira, justo antes de venir pedía que me dieran alguna estadística de cómo están asistiendo los miembros de ¿Y cómo asisten? Y realmente no asisten a las sesiones. En las últimas leyes que se han dictado en el Congreso en los últimos 7, 8 meses, los que votan a favor son 64, en contra 27, a favor 63, en contra 26, etcétera, en algunos 16 en contra, lo que te demuestra que de nosotros estamos todos, y lo puedes observar en la televisión en cualquier sesión. Nadie duda de la disciplina de maquinaria. Y la minoría no asiste, y es una obligación. Hoy día resulta que tienen el grave problema que hay congresistas que se encuentran de viaje, pero no enviados por el Parlamento, no porque se encuentran ante el Parlamento latinoamericano. No como Marta Chávez, digamos. Sino que se encuentran paseando o en actividades particulares, privadas, y hay una desesperación por traerlo. Por eso es que hemos dado el plazo suficiente, hemos anunciado con plena transparencia cuándo se va a hacer la sesión. Pueden perfectamente llegar de cualquier país del mundo para el día jueves para que tengan ellos. Les hemos anunciado a qué hora se inicia la sesión, a qué hora se termina, a qué hora se va a votar, a las 9:30 de la mañana, y calculamos que a las 10 de la noche se debe estar votando. Votando ya. Plena transparencia en el tratamiento de esto. Y no se trata de votar un solo tema, sino son varios, como tú sabes, hay varios proyectos que todos se han juntado para ser votados la mayoría va a estar muy sólida en su posición, que es la posición que tú has expresado esta noche, ¿no es cierto? Bueno, eso sí, no sé, cada uno va a votar como crea más conveniente. Yo doy una ¿Tú vaticinas la derrota de la oposición para el jueves? Creo que no tengo capacidad de vaticinios, y creo que existen ambas posibilidades. Pero esperas que gane la mayoría. Evidentemente, yo considero que este referéndum es una valla que se le pone a Fujimori que no debería de ponerse. Por eso, ¿alguna vez, Ricardo, alguna vez ha fallado la mayoría cuando se trata de votaciones trascendentales? ¿Alguna vez? ¿Una sola vez? Seguramente, muchas veces. Nunca, muchas veces. En ninguna ley. Ricardo Marcenaro, por favor, haz memoria, habla memoria como en el libro de Nabokov. Nunca ha fallado, nunca. Y en eso han demostrado ser una maquinaria unitaria, un caterpillar de la disciplina, un auténtico coche orugado. Bueno, pero mira, nosotros no tenemos partido, no tenemos carnet, no tenemos disciplina partidaria, no existen castigos, el que vota en contra no recibe ninguna sanción, y tú sabes que nosotros hemos votado, y yo he votado en contra de una serie de normas, la ley de amnistía, ¿qué los hace tan firmes? ¿El miedo a perder el poder? No, que creemos absolutamente que el plan de gobierno que venimos llevando, las reformas económicas, la pacificación, el control de la inflación, la reinserción internacional, el crecimiento que vive el país, realmente nos demuestran que este es el camino correcto, y por lo tanto ¿Y no lo podría nos hacer otro? sentimos en la obligación moral de continuar apoyándolo. ¿Y no lo podría hacer otro, solo ustedes? Bueno, ya hemos experimentado con Alan García, con el general Velasco y con otras pruebas. Pero otros del futuro, no del pasado. Otros del futuro, no del pasado. Quizá cuando aparezcan esas figuras veremos, pero mientras que esas figuras, y hasta ahora no veo ninguna que realmente tenga esa posibilidad, sino al contrario, vemos figuras que se inclinan a anular estas reformas tan importantes que tanto sacrificio le han costado al pueblo peruano y que por fin están dando resultados, y ahora justamente lo que se quiere es revertir esa situación, y eso es lo peligroso. Y eso es lo que hay que impedir. Lo que tenemos que impedir es que regresen esas viejas teorías que tanto daño le hicieron al Perú históricamente. El Perú hoy día debería estar en una situación totalmente diferente si hubiéramos tenido las políticas económicas que hoy día se están manejando en el país. Muy bien, Ricardo Marcenaro, a quien le agradecemos muchísimo, de verdad, aquí no hay ironía alguna. Gracias, César. Su sinceridad, creo que conocemos exactamente ahora el pensamiento oficial, el vaticinio. Y no se necesita ser clarividente, ni saorí, ni agudo, ni inteligente, ni tener siquiera un dedo y medio de frente. El vaticinio unánime es de que el jueves el referéndum va a merecer la suerte que mereció el miembro del marido de Lorena Bobbitt. Referéndum, clic. La oposición además tiene malas noticias,
debo decir lo siguiente. Bueno, van a regresar Antero Flores Arauz, que está en Portugal, Lourdes Flores Nano, que también está de viaje, Javier Díaz Canseco, que está en Estocolmo, pero ha desaparecido un congresista del FIM, que se llama Luis Chu Rubio. No hallado, missing, no contesta el teléfono, ni el celular, ni el de la casa. Dicen que está en México, su padre estaba aquí enfermo, en una clínica, no se sabe dónde está, desaparecido. Luego, Miguel Sixia está en veremos, dice que tiene presiones. Luego, quienes confiaban que Carlos Ferrero podría provisoriamente desertar de la mayoría para dar un voto temerariamente en contra, se han equivocado. Carlos Ferrero ha dicho que se abstendrá, en el mejor de los casos. Baella Tuesta y Javier Barrón están dudándolo mucho, deshojan una margarita, Olivera, no Olivera, Olivera, no Olivera, y al final yo creo que va a ser un cactus la margarita. El APRA es un misterio, es un enigma disfrazado de esfinge. No se sabe. Hay 3 congresistas del APRA, muy claro, y los demás, incluyendo al señor Agustín Mantilla, misterio indescifrable. La única buena noticia para la oposición es que Jorge Velázquez Ureta, congresista arequipeño de la bancada oficialista, podría votar a favor del referéndum porque parece que es uno de esos señores que hace lo que le da la gana y no lo que el Viper le insinúa. Pausa y regresamos. Estamos el día de hoy con 2 invitados importantes, el señor Ricardo Marcenaro, vicepresidente del Congreso, y el señor Ángel Delgado, representante del Foro Democrático. Con ellos sobre el tema del referéndum después de la pausa. Bien, ahora sí, con lo anunciado, el tema del referéndum está con nosotros, ya los presentamos de nuevo, Ricardo Marcenaro, vicepresidente del Congreso, y el señor Ángel Delgado del Foro Democrático. Señor Ricardo Marcenaro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. El Congreso se ha convertido prácticamente en una aplanadora de leyes. ¿Qué está pasando con esto del referéndum? Bueno, no consiste en una aplanadora de leyes, es una creadora de leyes. El Congreso, como ustedes saben, se ha dado gran cantidad de legislación, muchos más que en periodos de congresos anteriores. Lo que está ocurriendo con el referéndum es que la ley establece la necesidad de que esto pase por el Congreso de la República. En otros países pasa por el Tribunal Constitucional, como en Colombia o en Portugal. En el Perú pasa por el Congreso porque el Congreso representa en el Perú a la población peruana, por lo tanto tiene un tamiz previo. En otros países pasa por el Tribunal Constitucional. Si en el Perú hubiéramos puesto que pasara por el Tribunal Constitucional, imagínese usted lo que dirían ahora, que no está completo el tribunal. Pero no están etcétera. burlando de la población, la gente pidió 1.400.000 personas o menos, quizás porque seguramente hay firmas equivocadas, pidieron que haya referéndum. El 70% en las encuestas dicen que quiere que haya referéndum y no, tiene que pasar primero por el filtro del Congreso. ¿No cree usted que eso es una burla? Pero eso es lo que dice la ley. Si no nos gusta la ley debemos cambiarla, pero ojo con las cifras que damos sobre el Foro Democrático, que parece que tan democrático no es, porque resulta que han aparentemente cometido un fraude electrónico, según lo manifiestan los mismos dirigentes de la OMPE y según lo han mencionado los propios promotores, que aparentemente existe una gran cantidad de firmas falsas, y eso sí nos parece gravísimo, porque creo que se ha engañado a quienes, especialmente a los jóvenes, que de buena fe están participando, y creo que están siendo utilizados por los grupos políticos tradicionales que tanto daño le hicieron al país en el pasado, ¿no? Señor Delgado, ¿han hecho un fraude? ¿Cuál es su opinión? Vea, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, dice un célebre refrán, y el congresista debía tener un poco más cuidado en informarse y leer lo propio que dice la OMPE. Aquí tengo el escrito donde el señor José Cabaza, gerente de temas electorales de este organismo, hace una proyección estadística porque dice que no ha podido verificar. Dice, ante la imposibilidad para verificar si la solicitud, y luego argumenta, y no ha habido verificación por una sencilla razón, porque el procedimiento del referéndum, recuerdan todos los amigos que nos escuchan,
estuvo suspendido al día siguiente de su presentación, el 16 de julio, merced a que se permitió en forma maliciosa de que algunos recursos paralizaran este procedimiento, como el famoso recurso del señor Alcázar Gómez. En consecuencia, al no haber habido procedimiento, no se ha realizado la verificación con las garantías de ley, con personeros, que permitiera llegar a la conclusión que aventuradamente aquí se está sosteniendo. Entonces, ¿cómo es eso, congresista? Si no ha empezado el referéndum todavía, ¿cómo es posible que haya fraude? Si Yo no ha no sé, empezado todavía yo me para el baso Jurado en lo Nacional que de Elecciones. dice la propia OMP. Nosotros no, el Congreso no verifica. El Foro Democrático pretende cometer un fraude electrónico. ¿Quién lo dice? No lo decimos nosotros. Lo dicen los representantes de la OMP, la gente que trabaja en la OMP, la gente que tiene los planillones. Y más aún, le dicen, señores, es tan grave el fraude que existe que por favor envíenos su sistema del CD-ROM original para poder verificar. Y el Foro Democrático, que me imagino que está preocupado ahora por este tema, dice, no les queremos entregar. Y esto evidentemente es lo que ha generado una demora. Es decir, ellos que estaban los apurados en que se produjera el referéndum, ahora están buscando todos los medios para postergar. Ya no quieren que la sesión sea este jueves como se había ofrecido, sino que sea en fechas futuras porque hay gente de vacaciones. Y nos parece que eso es muy grave. Creo que en el Perú todos los parlamentarios ahora tenemos que tomar una decisión muy difícil el día jueves. Y en consecuencia creo que todos los parlamentarios deberían estar en el Perú y no pidiéndonos que les paguemos los pasajes de regreso porque se han ido de paseo. ¿Quién ha pedido que le paguen los pasajes de regreso? Eso ha sido anunciado en un programa de otro canal el día de ayer o antes de ayer por el doctor Alfonso Grados, que pide por favor que se le pague los pasajes de regreso a quienes están fuera para que todos puedan estar presentes. Creo que esto es una obligación de todo parlamentario. Y repito, lo del fraude no lo decimos nosotros. ¿Por qué no debe haber lo un dicen referéndum, ellos. congresista? ¿Por qué no debe haber un referéndum? No, nosotros hemos creado los ¿Usted referéndums. está a favor del referéndum? De este referéndum no, porque este referéndum significa que le tienen pánico a Alberto Fujimori, que no quieren que Alberto Fujimori pueda ser candidato en el año 2000, y nosotros decimos, señor, si ustedes dicen que es tan fácil ganarlo, déjenlo competir, déjenlo jugar el partido y gánenlo durante el partido. Póngale a los mejores candidatos, ustedes dicen que están muy unidos, que les es fácil conseguir a un candidato de oposición, perfecto, hagan ese candidato y van a ganar a Fujimori según sostienen. Eso creemos que es lo democrático. Pero ellos dicen, no, hay que poner una valla previa. Fujimori tiene que pasar por dos procesos. ¿Cómo no? Yo simplemente me remito a lo que dice el propio señor Cavazza el 8 de agosto. Dice, a la fecha no obran en nuestra gerencia la información requerida, lo cual imposibilita la verificación electrónica, ya que no estamos en capacidad de determinar a priori cuáles son los datos de los adherentes que contienen el CD-ROM, etcétera, etcétera. Tampoco podemos nosotros efectuar la verificación de las firmas. En consecuencia, el proceso de verificación con las garantías y las formas legales establecidas no se ha realizado. Todo lo que dice la OMP no son más que adelantos de opinión, y yo quiero decir aquí con toda claridad, se ha estado montando, según nuestras informaciones, un tinglado grosero, adulterando información para presentar estas denuncias penales que ya, tengo entendido, han sido admitidas por el juez, por el fiscal de la 31 Fiscalía, para generar un escenario distinto a la negativa de la mayoría parlamentaria para que se vea el referéndum. Sí, pero yo quisiera decir una cosa, si me permiten, muy breve, entrando al tema. Yo no quisiera en este momento discutir ya sobre el crimen, si me permiten la palabra, que ha significado este cercenamiento a la voluntad popular del referéndum, sino aquí quiero poner en el tapete la violación de las propias reglas y procedimientos que la legislación dictada por los amigos de la mayoría y por el propio señor Marcenaro han establecido. Por ejemplo, este proceso debería tener garantías como permitir que los personeros y promotores del referéndum pudiéramos ir a las comisiones, sustentar en el pleno. ¿No les han permitido eso? Nada de eso, porque como dicen que esto es demasiado importante, han dispensado el trámite de comisión y en un úcase violento van a liquidar el referéndum. Yo quisiera preguntarle al doctor Marcenaro si él está dispuesto a honrar las afirmaciones que contiene la ley 26670, que es la que lleva su apellido, a fin de por lo menos garantizarnos a nosotros el derecho de poder argumentar ante las comisiones o ante el pleno en el caso que se quiera dispensar de las mismas. Congresista, no sé si me ayuda a entender un asunto. La OMP no tiene iniciativa para derogar una ley. ¿Cómo así ustedes están acatando esto? Bueno, déjeme aclarar una cosa. Lo que decimos además del fraude es porque el propio doctor Delgado que está acá dijo en expreso
hemos reconocido que hay muchas firmas falsas y que debemos tener observaciones hasta en un 20%. Por lo tanto, ya eso sería suficiente, la propia confesión de parte. Lo que ocurre es lo siguiente, la OMPE no está presentando su propia iniciativa legislativa. Lo que está haciendo la OMPE es regularizando el trámite, como ya lo hizo antes. Ellos ya en una oportunidad anterior se equivocaron y pusieron mal el número de una ley. Ellos estaban haciendo un referéndum sobre otro tema, que no era el tema de la interpretación de la ley, del tema de la reelección de Fujimori, sino era otro tema. Se equivocaron. ¿Qué hizo la OMPE? No les devolvió los expedientes y les dijo, bueno, se han equivocado ustedes de tema. Les corrigió el tema y continuó el referéndum. Lo mismo se está haciendo ahora. 30 segundos finales porque el tiempo ya pero nos ¿cómo poner en el mismo nivel, el error material por un número en una legislación con el poder, la arrogancia que ha tenido la OMPE para sustituir una iniciativa que debe corresponder a los promotores y a los ciudadanos y presentar ellos un proyecto de ley? No cabe, pero el doctor Marcenaro no ha respondido a la pregunta relativa a si está dispuesto a respetar las propias formalidades que ellos han estipulado para que este proceso se lleve, por lo menos con las mínimas garantías. No, déjeme contestar eso. La formalidad se da si es que pasa por comisión. Esto ha ido a comisión y ahora se está pidiendo, se va a resolver el jueves, si es que se exonera. Lo que es normal en el Congreso, casi todas las leyes no van a permitir ni siquiera usar la palabra a nosotros. Va a estar Lourdes Flores y Javier Díaz Canseco en representación del Foro Democrático. Son 2 de los 4 que acá firman. Bien. Yo entiendo el protagonismo de algunos que quieren ir al Congreso, pero creemos que hay 2 parlamentarios. Muchas gracias a ambos. Fue Ricardo Marcenaro y Ángel Delgado. Mañana se define en el Congreso sobre el referéndum. José Arguedas tiene más información con ustedes. Adelante, José. Gracias, Arturo. Son las 7:39 y bueno, nosotros creemos que el tema del referéndum no ha terminado. Probablemente vayan a suceder hechos políticos relacionados a la decisión tomada ayer en el Congreso, y para eso, para conversar sobre eso justamente hemos invitado a la doctora Lourdes Flores, vamos a empezar con las damas, congresista por el PPC, y al doctor Ricardo Marcenaro, congresista también, esta vez de la mayoría, Cambio 90, nueva mayoría. Muy buenos días a ambos, bienvenidos como siempre. Encantado. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándoles qué creen, qué es lo que viene a continuación. Quería preguntarle al doctor Marcenaro, sobre todo cuando las encuestas señalan que el 70% de la población quería una consulta popular. Bueno, en el caso nuestro, continuar trabajando por el país, creemos que hay mucho por hacer, tenemos que continuar colaborando a fin de generar empleo, a fin de generar desarrollo en el país, etcétera. Creemos que esa es nuestra meta ahora. Ha terminado una etapa, creo, importante. Yo le preguntaba por el análisis, ¿qué cree que va a pasar? Es decir, no por su agenda política como agrupación, sino si es que cree que puede haber, digamos, algún tipo de reacción de parte de la gente, en el sentido de que se ha frustrado una... Bueno, yo creo encuestas, claro, que hay varias posibilidades de que hayan manifestaciones pacíficas en el futuro en el país, y la posibilidad que ocurra lo que pasó ayer, ¿no? Que un congresista le mete un puñete a otro tratando de frustrar una sesión. Creemos que desgraciadamente pueden haber algunos elementos que se infiltren dentro de las organizaciones e intenten generar caos y generar ese gran daño que ya vivió el Perú en el pasado. Creemos que sería el camino equivocado. Sin embargo, somos incapaces de prever exactamente el futuro. Nosotros seguiremos trabajando por el país. Correcto. La doctora Lourdes Flores, ¿habrá hecho un análisis sobre lo que viene en la política nacional a raíz de la decisión de ayer? Sí, porque creo que a pesar que ayer se ha producido una suerte de victoria pírrica, o sea, al no haberse logrado los 48 votos que hicieran posible el referéndum, sin embargo, yo creo que políticamente ha comenzado el fin del fujimorismo. Y que esta que ha sido una batalla hermosa precisamente por la perseverancia. Lo que habíamos logrado es demostrar que si somos tenaces, que si somos perseverantes, que si seguimos, podemos lograr nuestras metas. Esa perseverancia no va a ser derrotada. Cuando yo he visto ayer salir a los chicos universitarios, que son para mí una lección, porque ellos no encarnan el pasado. Ese del que tanto se ha hablado, del que se nos responsabiliza a los más jóvenes y a los mayores. Esos chicos son el futuro. Esos chicos están pensando en su país del futuro, y a ese país del futuro le vamos a dar un norte. Yo desde luego creo que vamos a tener que llevar adelante una resistencia cívica, pacífica, pero cívica, tenaz, democrática, organizando a la ciudadanía. Resistencia cívica, porque... Organizar a la ciudadanía en términos de tomar conciencia de la situación que estamos viviendo y de un hecho político indiscutible.
cerrado el proceso del referéndum legalmente, evidentemente la elección del año 2000 se convierte en el momento clave y la oposición tiene que ser capaz de forjar una alternativa, un candidato. ¿No habrá la búsqueda de un nuevo referéndum, la búsqueda de firmas? A mí me parece difícil eso, Federico. Creo que tampoco hemos hecho un proceso político hermosísimo de una convocatoria inmensa. Creo que se ha cerrado esa etapa, pero el país es testigo que la hemos cerrado o la han cerrado aislados. El gobierno se ha visto tan arrinconado, tan solitario, yo ayer he calificado eso de un tumor canceroso, que ha tenido que reaccionar con todo para impedir. Vamos a preguntarle al doctor Marcenaro si él cree que realmente, por lo pronto, la representación parlamentaria del oficialismo está aislada, y por último, si es que no cree que algún costo político va a tener la decisión que tomaron ayer. Bueno, en primer lugar, no creo que hemos estado arrinconados, hemos estado absolutamente tranquilos y eso se pudo ver en la televisión. Vimos algunas personas que estaban sumamente nerviosas, que no eran exactamente los de la pues mayoría. Se refiere metafóricamente a aislamiento político, ¿no? Con respecto No, nosotros nos sentimos aislados y creo que, como lo ha planteado Lourdes, es lo correcto, que es lo que siempre dijimos nosotros. Nosotros lo que queremos es que haya una confrontación política y que se proceda a una elección en el año 2000, es decir, que en ese momento se presenten todos los candidatos que crean que tienen derecho a postular y que gane aquel que la población apoye. Por lo tanto, me parece bien que ese sea el camino. Lo que sí me preocuparía es que esta reacción que pueda tener la minoría en este momento generen actos de violencia o generen caos en el país, porque eso le haría daño a todos los peruanos y retrocederíamos en tanto que hemos avanzado en los últimos años. Incluso quizá la propia oposición, los hechos de ayer sin duda han sido de bochorno. ¿Eso es parte de lo que pudiera ser la reacción de la oposición o ha sido un exabrupto por el momento? ¿Qué es lo que ha pasado y cuál va a ser el tono de esa organización de resistencia cívica que usted plantea? Bueno, las reacciones de ayer son reacciones justificadas frente al conjunto de prepotencias que se han dado. ¿Usted justifica un puñete en el hemiciclo? Bueno, ciertamente no es la mejor reacción, pero tampoco justifico el insulto que, digamos, tampoco tenía ningún sentido el insulto que se produjo. No puedo repetirlo. No se puede repetir. No, yo misma he sido víctima de un empeñón, claro que he contestado igual a un policía ebrio, además, ¿no? En fin, pero esas son las escaramuzas menores de una etapa tan dura que nos ha tocado vivir, en la que hay que enfrentar todo, en la que hay que sacar. Pero yo quiero hablar del futuro, porque creo que hoy se inicia una nueva etapa. Y creo que esa nueva etapa reclama de una actitud muy firme. Yo insisto en esta tesis. Este gobierno que se cree todopoderoso, que tiene todo en sus manos, ayer ha mostrado terror, amigos televidentes. Terror de enfrentar una consulta que le pedíamos 8 millones de peruanos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la fuerza de un 70% del país que quiere el cambio. Beatriz Merino ayer, en un discurso realmente magistral, dijo una verdad. Los señores de la mayoría, el señor Marcenaro y todos los que han actuado en la forma que han actuado, están liquidados políticamente. No son nadie más. Y por lo tanto creo que tenemos un deber que yo insisto, por supuesto, como fue este referéndum. Este referéndum tuvo la virtud de ser una convocatoria pacífica, pero tenaz, perseverante, que ahora ese es el camino. ¿Cómo va a ser? Creo que va a ser una organización de toma de conciencia, pero una organización nacional muy grande. Creo que es el camino de la unidad de la oposición a la que se impone y creo que desde luego esa unidad de la oposición tiene que plasmarse en un programa concreto con puntos que le den al país seguridad y serenidad. Yo lo que quiero transmitir esta mañana es la siguiente idea. Ayer no se consiguieron 48 votos, pero lo que no nos han quebrado es nuestras conciencias. Y vamos a seguir adelante y vamos a sacar a esta autocracia de todas maneras por la fuerza de nuestra oposición. Vamos a preguntarle al doctor Marcenaro si se siente efectivamente políticamente liquidado. Ese ha sido el término que ha utilizado su colega, la doctora Lourdes. Bueno, en mi caso personal, la vida política no es lo que más me interese. Para Lourdes es una forma de vida, por lo tanto sí comprendo. Para mí no, yo me he dedicado toda la vida a otra actividad totalmente diferente. Estoy de paso por la política. Así que para mí sería un gran descanso que en el año 2000 regrese, o sea, que estima la posibilidad, actividades estima la posibilidad de que no sea abogado, ¿no? De que no sea reelegido por efectos de este. En mi caso podría ser que no me presente, que no es ser reelegido. Pero yo entiendo el caso de Lourdes, la situación de ella sí aspiró ya a la presidencia una vez y renunció ante las circunstancias que no la favorecían. Por lo tanto, sí entiendo y yo la comprendo perfectamente bien que aspira a ser presidente de la República, además cuenta con
mi simpatía para que se presente y evidentemente la posibilidad de presentarse ante Javier Descanseco, Henry Piso o ese tipo de personajes es mucho más fácil de vencer que vencer a Alberto Fujimori en las elecciones. Por lo tanto, comprendo la desesperación, nosotros estamos absolutamente tranquilos, reitero, seguiremos trabajando por el país en las mejores condiciones. ¿Usted calificaría de desesperada la posición de la minoría? Bueno, en el debate? basta ver ayer el debate y ver la forma en que los miembros de la mayoría hemos expuesto y luego compararlo con los miembros de la minoría. Los golpes que se produjeron, que no me digan que el puñetazo es la forma de resolver un problema. Pero no había un problema, había un insulto también. De persona, no me consta, de una persona que no tendría por qué haber estado arriba, de una persona además que tiene un pasado sumamente violento, persona que como ustedes saben le negaban la visa a Estados Unidos por estar vinculado al terrorismo, etcétera. O sea, no es gente que tenga pues un pasado muy pacífico ni muy cordial. En consecuencia, ayer creo que se ha demostrado claramente la desesperación de una minoría que ya no sabe qué hacer, que está desesperada frente a la posibilidad de ser Fujimori el candidato, y de una mayoría que sabe que tiene una misión hasta el año 2000 y que tiene que cumplir esta misión. Y reitero, hay que ver nomás la filmación para ver quiénes estaban desesperados y quiénes estábamos, seguimos y seguiremos tranquilos hasta el año 2000. ¿Estaban desesperados? ¿Ustedes creen que con esta decisión se cierra las posibilidades de la oposición políticamente? ¿El panorama cambia en negativo? ¿Se concluye una etapa y se cierra el tema entre oposición y gobierno? Sí. A mí me da pena, francamente, que algunas personas a quienes he conocido efectivamente en la vida profesional, que por supuesto es la que inspira mi actuación, y no mi presencia en la política, de la que me siento muy orgullosa. Yo me reivindico como política porque creo que efectivamente decidí en alguna etapa de mi vida contribuir a que el Perú tuviera una gente, un grupo de personas formadas en la política, que hubieran instituciones políticas. Yo creo en la necesidad de una organización, de una preparación, y lo que yo lamento es que alguna gente que yo consideraba medianamente preparada y gente de calidad haya pasado por la política, como dice Alberto, porque efectivamente pasan y ya se van, no pueden seguir. Para cumplir el triste papel que han cumplido. El papel que Ricardo Marcenaro ha cumplido en estas últimas semanas, por ejemplo, a mí me parece deplorable. Un hombre inteligente y lúcido, sirviendo a cualquier causa, defendiendo como ha defendido cualquier tontería, no siendo capaz de ser una voz que al contrario, en el interior de su propio grupo, llamara a la reflexión. Miren, yo destaco lo que Javier Vallerrestra ha hecho. Javier Vallerrestra ha cumplido una lección moral para el país. Yo no estaba de acuerdo. Creía que no podía lograr absolutamente nada en medio del escepticismo que había, digamos, en medio de la cerrazón que había. Pero ha cumplido una lección moral. Les ha enseñado que es preferible llevar una voz. Antero Flores resumió muy bien en un artículo. Vino, vio, no pudo vencer, pero ha dejado una lección cívica. Pero la forma como han actuado Ricardo Marcenaro y otros es francamente deplorable. Yo no sé cómo van a volver a la actividad profesional, a mirar a los colegas, a la universidad, a enseñar a los jóvenes, cuando no han sido capaces de dar un solo gesto como el de Carlos Ferrero ayer. El gesto de Carlos Ferrero es otro gesto digno de ayer. Vamos a ver qué dice. Sí. Redondeo mi idea. Así es que yo sí creo, amigos televidentes, que más allá de cualquier aspiración personal, que también con hidalguía la he confesado, pero eso no es lo importante del momento de hoy. Lo importante del momento de hoy es que estemos unidos, que no nos sintamos de modo alguno vencidos, que enfrentemos responsablemente este proceso y que le demos al Perú una salida, porque yo estoy confiada que la tenemos. Bueno, ha tenido adjetivos bastante duros que usted mismo podrá responder, ¿no? No, yo nunca respondo el insulto. Soy un caballero, estoy frente a una dama y siempre mantendré la misma posición. Me da muchísima pena, creo que esto demuestra una vez más ante el público que nos está viendo la desesperación que tienen algunas personas que, repito, legítimamente quieren ser candidatos a la presidencia y que se encuentran nuevamente frustradas. Ya dijeron que lo vencían en el 90, ya dijeron que lo vencían en el referéndum de la Constitución, ya lo dijeron que lo defendían en el año 95, etcétera. En consecuencia, entiendo perfectamente bien la desesperación, yo comprendo que Lourdes está sumamente alterada, yo sé que no tiene ninguna intención en hacerme daño, yo siempre me he portado como un caballero con ella y espero que ella con el tiempo recupere su ecuanimidad y que comprenda que la mejor forma de vencer a Fujimori es el año 2000. Ojalá Lourdes se presente y ahí veremos qué pasa, ahí el público y el pueblo decidirá. Y yo quiero aclarar también que me siento sumamente orgulloso
de haber participado en un proceso de reconstrucción nacional. Recordemos que el Perú estaba azotado por el terrorismo, por una inflación espantosa, aislada del mundo. No, pero estamos hablando de con lo de hechos ayer. de corrupción. De lo de ayer, no, es que se me dice que no tendría por qué sentirme orgulloso de la labor que he desarrollado. Dentro de mis limitadas posibilidades he actuado, creo, en un gobierno que ha colaborado y contribuido en la reconstrucción nacional. Yo destaco la civilidad de su respuesta, pero en todo caso yo quisiera reenfocar un poco la inquietud, que creo que va más bien hacia el sentido siguiente. ¿No cree usted que lo que han decidido ayer en la mayoría, o los de la mayoría, tenga un costo político para el 2000? Creo que toda decisión en la vida tiene un costo político. Creo que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen un costo político. Siempre lo hacemos de la mejor buena fe, esperamos no habernos equivocado, pero esta era una decisión que tenía que tomar no la mayoría, que tenía que tomar la minoría. Recuerde usted que ayer, con el voto además prestado de Carlos Ferrero, eran 50 personas, los de la minoría, por lo tanto para ellos les era muy fácil alcanzar la votación mínima requerida, que es solo de 48 de 120. Creo que esto ha sido una carencia de la minoría y no culpa de la mayoría, porque a ellos les bastaba obtener los 48 votos a favor. Bueno, es un punto interesante. Era un día decisivo, se había preparado durante mucho tiempo la venida del referéndum, se sabía que se necesitaban 48 votos. ¿La oposición no fue capaz acaso de sostener 48 conciencias a la hora de la votación? No insulto a Ricardo Marcenaro, pero sí le digo mirando a los ojos que su actuación es vergonzosa. Y no es ningún insulto. Se lo digo de frente, delante de la conciencia de los televidentes. Y creo que es vergonzosa la actuación de todos aquellos que, teniendo un bagaje personal, en una hora como esta, no han sabido ponerle coto a las arbitrariedades que ellos saben se producen al interior del régimen. Es una vergüenza que no haya gente de calidad que haya mandado a Montesinos donde tenía que estar hace rato. Es una vergüenza que gente de calidad no haya sabido enfrentarse a un proyecto autoritario que quiere 20 años en el poder a cualquier precio para consolidar cualquier tipo de inmoralidad. Eso es una vergüenza. Y yo, amigos televidentes, lo digo mirando de frente a los ojos a la gente, porque eso creo que ha hecho mucho daño al Perú. Pero yo tengo una fe muy grande. Yo he estado el domingo, perdóname que toque una cosa tan personal, pero tan sentida. El domingo yo he estado en Fátima, donde apareció la Virgen. Y créanme que lo digo con emoción. Oré mucho por el país y por la tarea que teníamos por delante. Me da mucha pena que ayer no hayamos tenido 48 votos. Lamento que 3 personas hayan sido cooptadas por el gobierno. Lamento que haya habido una actitud de tanto vaivén como la de Alfonso Baella. Lamento que Enrique Chirinos, en no buen estado personal, se haya retirado de la sala a la hora de vida. Es decir, yo lamento que no tengamos coraje cívico. Claro que lo lamento, pero no vamos a claudicar frente a eso. Y yo quiero llamar a la ciudadanía a que no claudiquemos. Reitero, es un llamado pacífico de conciencia, pero quiero que esta mañana se sienta que tenemos una tarea y una responsabilidad y que tenemos que actuar en ella, que no podemos permitir que estas cosas nos que sigan produciéndose todos los días sin que tengamos la capacidad y la reacción necesaria. Así es que sí lo lamento. Lamento que haya habido estos hechos nacidos de poca firmeza, pero reitero, lamento muchísimo que gente decente se haya prestado a este juego. Bien, usted habló de los candidatos que tienen derecho al año 2000, pero ese derecho se ha otorgado. También mencionó las veces en que la oposición ha sido derrotada electoralmente, pero sin embargo la mayoría ha negado la posibilidad de una nueva confrontación electoral al negar la posibilidad del referéndum, ¿o no es así? No, al contrario, nosotros estamos facilitando una confrontación electoral, pero una para el año 2000, para lo cual todos los candidatos pueden presentarse. En consecuencia, hay absoluta libertad para que todos se presenten. Pero permítame contestar algo último que dijo Lourdes Flores. A mí me da realmente, y reitero, muchísima pena que Lourdes esté en este estado, porque creo que ella ha traicionado los principios que tuvo en su partido, uniéndose con grupos de extrema izquierda, con el partido aprista, etcétera, solamente por una causal, que es el odio a Alberto Fujimori. Y creo que eso es lo que hace daño en el Perú. Estas manifestaciones de odio en la cual le permite a personas que en el pasado declararon que nunca se unirían con la extrema izquierda cuasi terrorista, con aquellos del partido aprista que tanto daño hicieron en el Perú, que hoy día, con tal de derrotar a Alberto Fujimori, se unan en eso, porque creo que sí traicionan los principios básicos entre los cuales se formaron y se educaron. Bueno, sobre eso supongo que tiene usted una respuesta, pero también tendrá sobre qué se le debe decir o qué le tienen que ustedes que decir a la opinión pública que ha visto que la oposición no ha sido capaz
de sostener 48 votos para una hora que la misma oposición considera excesiva. Comenzando por lo primero, yo quiero decir con toda claridad que creo que el camino que debe abrirse, en efecto, es un camino unitario. Creo que el proceso político del país no puede seguir en la atomización en que está. Pero también creo, y eso lo aseguro, que si somos capaces de hacer algo unidos, eso unido tiene que basarse, pero con una firmeza y con una claridad, en un programa coherente y en una idea muy seria. Yo quiero anunciar que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos meses con mucha tenacidad en torno a aproximadamente 30 puntos comunes, que creo que cuando sean terminados de pulir en las próximas semanas o meses y presentados, darán una señal muy clara de cuánto tenemos los propios políticos que avanzar. Yo no tengo miedo, por ejemplo, a la necesidad de encontrar puntos comunes que garanticen la estabilidad del Perú. ¿Aún con la mayoría? No, me refiero, esto es un planteamiento desde la oposición, ¿no? O sea, yo lo que no veo es temor a que las fuerzas políticas con sentido de responsabilidad seamos capaces de encontrar un plan, de diseñar y de definir y de hacer público un plan común muy sensato. O sea, puedo dar fe que en este trabajo hemos avanzado en materia económica, por ejemplo, claramente es una economía social de mercado. Creo que podemos, por supuesto, hablar de la institucionalidad del país, de la descentralización, de la necesidad de una política educativa que, por ejemplo, sea la base de un planteamiento para los próximos 20 años en el Perú. O sea, la idea de un planteamiento, de un plan de gobierno serio y responsable, a mí francamente no me preocupa. Yo creo que eso será perfectamente posible de lograr porque al interior de la propia clase política y sobre todo de nuestra generación hay una evolución y una mayor madurez. Ahora, lo de ayer, que es un punto que en efecto daña a la minoría parlamentaria, no a quienes hemos dado una batalla tenaz y firme, hablando en nombre de ustedes, amigos que nos respaldaron, sino de lo que el sistema político todavía como debilidad tiene. La ausencia de partidos, la firmeza en nuestra formación, la falta de solidez de valores morales hace que efectivamente a alguien se le chantajee porque no tiene porque no ha pagado unas multas, al otro se le mande de viaje porque no representa a nadie, al otro señor se le saque casi en una camilla a las 7 de la noche. Entonces, eso es debilidad pues, de la clase ¿Podríamos política. especificar los nombres? Sí, con mucho Usted gusto. ha hablado de chantaje, ha hablado de cosas realmente serias. El señor Sixia tiene problemas en su empresa de transportes y entonces el gobierno lo chantajea, le pone una multa y el señor se va. Al señor Chu sale de un partido a otro, no sabe dónde está, vaya a saber uno qué cosa le han ofrecido. Y lo digo con toda claridad. Enrique Chirinoso ha salido en mal estado de salud a las 7 u 8 de la noche. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde está la firmeza de quienes tenemos que formarnos en la política para que esto sea en serio? Mientras estas cosas ocurran, pasarán estos incidentes. Pero yo quiero, amigos televidentes, decirles que no está perdida la batalla, que hay que seguir con una gran firmeza y que al final del túnel siempre... Bueno, muy rapidito para terminar entonces una última intervención de Ricardo Marcenano. Sí, que me da pena que se insulte a colegas nuestros por el hecho de que no votaron con ellos el día de ayer. Creo que esa no es la forma correcta. Nosotros simplemente invocando a la población a que no permita que se realicen actos violentos como desgraciadamente realizaron algunas personas ayer y que continuaremos trabajando por el engrandecimiento de nuestro país con absoluta firmeza y sentido democrático. Muchísimas gracias a ambos. Les agradezco además la ecuanimidad con que han tratado el tema esta mañana. Realmente me ha gustado participar de esta mesa, aunque obviamente hay ángulos muy agudos en la conversación, pero de todas maneras hemos mantenido, creo, han mantenido ustedes las formas elementales de la democracia. 8 de la mañana, nosotros nos despedimos solo por una pausa. Regresamos. 4 de la mañana, de inmediato el desarrollo de las informaciones. Quedó expedito el camino para una segunda reelección consecutiva del presidente Alberto Fujimori. La mayoría oficialista del Congreso desestimó la realización del referéndum. Por 67 votos a favor y 45 en contra, rechazó una iniciativa legislativa presentada por la OMPE que proponía derogar la denominada Ley de Interpretación Auténtica. Desde las galerías se ha establecido una suerte de enfrentamiento de barras. Por un lado, los partidarios del referéndum y por el otro, los representantes de gremios, de sindicatos, de los estudiantes que exigen la realización de una consulta popular. El resultado oficial en estos momentos. Y por el no, 67 y una abstención. En consecuencia, el proyecto de ley número 3924 ha sido rechazado y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso
y al no haber alcanzado el voto favorable de no menos de 2/5 de los votos del número legal de congresistas, el proyecto pasa al archivo. Nuestro país. Si nuestros representantes no lo pudieron, nosotros podemos solos. Si es que se pueden llamar representantes. No son representantes ni en sus propias personas. 7 de la mañana con 7 minutos y hoy está en nuestros estudios el doctor Ricardo Marcenaro Flers, primer vicepresidente del Congreso. Doctor Marcenaro, gracias por venir a Buenos Días Perú. ¿Cuál es el ánimo de la mayoría luego de lo ocurrido ayer en el Parlamento? Bueno, realmente estamos sumamente apenados por los bochornosos actos que ocurrieron en el Congreso de ayer, por esos actos de violencia. Nosotros sabíamos que la minoría iba a hacer todo lo posible para tratar de impedir que se realizara normalmente la sesión y por lo tanto nos da mucha pena que afuera hayan golpeado a policías, adentro un congresista haya intentado o haya golpeado a otra persona intentando detener la sesión, etcétera, ¿no? Creemos que eso no es lo correcto. Nosotros, como ustedes han podido apreciar en cámaras, mantuvimos la calma, como ha sido generalmente en las sesiones, y entonces pensamos que la minoría debería de reflexionar. Así es la democracia. Se ganan partidos, se pierden partidos, pero la vida del país tiene que continuar. Y ahora creo que comienza una nueva etapa. Terminó el tema del referéndum y debemos reiniciar la etapa de generar empleo, generar exportaciones, etc. Sobre las palabras que acaban de manifestar, es que muchos basan una actitud de parte de la mayoría que ha vulnerado el Estado de Derecho. O sea, ¿por qué ir contra el referéndum? ¿Por qué la premura para tratar el tema? ¿Por qué tantas vallas para llegar al referéndum que prácticamente ha quedado ayer ya en nada? Bueno, sí, es extraño, ¿no? Desde hace 2 años comenzó el referéndum y ellos sostenían que esto tenía que definirse lo antes posible, que cuando todo estuviera listo esperaban que el Congreso no detuviera el proceso y que se hiciera lo antes posible. Cuando el presidente del Congreso anuncia y le dice, mire, dentro de una semana se va a realizar, un día jueves, va a comenzar a tal hora y va a terminar a eso a las 10 de la noche y terminó a las 10:20, si mal no recuerdo. O sea, se cumplió tal como se anunció con la debida anticipación. Nos criticaron de que por qué lo hacíamos tan rápido. Todos sabemos, ¿no?, que la oposición siempre se va a oponer a lo que se haga en la forma que se haga, pero creo que el proceso ha sido absolutamente transparente. Y más que culpa de la mayoría, creo que es problema de la minoría, que siendo ellos 49 votos más el voto del doctor Ferrero, o sea 50, no obtuvieron más que 45 votos, ¿no? ¿Qué viene de aquí en adelante? Ya está el camino expedito para que el presidente Fujimori se presente el 2000. Bueno, falta muchísimo. El presidente Fujimori, cada vez que le hemos preguntado sobre este tema, nos manifiesta que él está preocupado en los problemas nacionales, en la reconstrucción nacional y en consecuencia, en este momento no es un tema de su prioridad. Él no sabe si va a ser candidato. ¿No le teme la mayoría a que el 2000, si es que Alberto Fujimori vuelve a la reelección, en vista de que ha quedado la puerta abierta, lo de hoy, lo de anoche se convierta en una vuelta de cuerpo, darle la espalda a lo que ha acontecido el día de ayer? No, al contrario, nuestro argumento todo el tiempo era que por qué le ponían una valla previa a Fujimori cuando él estaba plenamente autorizado para competir en el año 2000 y que le permitieran competir, si es que por cierto él acepta ser candidato, y que en el año 2000 se pongan todos aquellos que ayer han tenido ataques hasta de histeria, porque veían alejarse su posibilidad de ser candidatos en la medida que evidentemente Alberto Fujimori podría ser un candidato muy fuerte.
Creo que es el temor a Alberto Fujimori a que sea candidato lo que ha determinado todos estos actos de violencia y de histeria que se produjeron el día de ayer. Si me permite, está en línea el señor Ángel Delgado del Foro Democrático, nos acaba de llamar, así que le vamos a dar la oportunidad de también tomar parte de este bloque. Señor Delgado, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es su parecer respecto a lo que ayer ocurrió y qué va a hacer el foro? Que tras haber sido desestimada la posibilidad de continuar el referéndum, llama a la ciudadanía a una suerte de llamado de atención público a la mayoría para que pueda dar marcha atrás en esto, si es que se podría dar marcha atrás. El congresista Marcenaro ha dicho que está muy apenado por lo sucedido anoche, y yo le quiero decir que nosotros estamos profundamente apenados, pero sobre todo indignados por el proceder de una mayoría que nos ha quitado a los peruanos el derecho de poder decidir con libertad sobre nuestro futuro. El referéndum era el método pacífico y democrático para que los peruanos podamos dilucidar por un método establecido en la propia Constitución sobre una controversia como era la reelección presidencial. En vez de ello, la mayoría ha preferido el método de la imposición, y esto es gravísimo, porque no se trata de una controversia entre la mayoría y la minoría parlamentaria. Aquí yo hablo como ciudadano, que hemos trabajado por el derecho a ser consultados, por el derecho a decidir en las urnas sobre si el señor Fujimori tenía o no facultades y derecho a ir a una nueva reelección. Esto es lo que nos ha quitado, y por ello la indignación de todo el país que rechaza este crimen contra la democracia, este crimen contra la voluntad popular. Pero como ellos lo han querido, han abierto las puertas para que quede en manos de todos los peruanos el rechazo a una medida absolutamente arbitraria que, repito, nos priva del derecho a expresarnos con toda libertad y decidir nuestro destino sobre la reelección presidencial. Bueno, ¿qué tiene que decir, congresista Marcenaro? Sí, hay personas que entienden como democracia el imperio de las minorías, es decir, consideran que la mayoría, si es democrática, debería hacer lo que la minoría en el Congreso desea. Nosotros creemos que no es así. La democracia consiste en elegir a representantes y para que la mayoría en las votaciones de esta representación decidan. En consecuencia, lo que se ha producido ayer es un acto absolutamente democrático. Y esto no significa que se esté en contra de aquellas personas que legítimamente han suscrito estos planillones, porque lo que nos preocupa a nosotros, y me alegra que sea el doctor Ángel Delgado quien esté en la línea, son las declaraciones de él, cuando él declara en el Diario Expreso, y leo textualmente: hemos reconocido que hay muchas firmas falsas y que debemos tener observaciones hasta en un 20%. Creo que el hecho de reconocer que hay firmas falsas, o sea, que han falsificado firmas, es un hecho sumamente grave, porque hay gente que ha suscrito estos planillones de buena fe y me parece que al lado de ellos le han puesto este tipo de firmas falsas que le han hecho un gran daño y han perjudicado este referéndum. Señor Delgado. Si ve usted, quienes carecen de razón y de derecho tienen que recurrir a la mentira como método para avalarse y para poder confundir a la opinión pública. Esa es una especie absolutamente desdeñable que yo la rechazo, entre otras cosas, porque nunca la OMP ha realizado la verificación de datos y de firmas. Nosotros nunca hemos estado en una estación en la cual, con las debidas garantías y con la presencia de personeros, hayamos discutido el tema de la verificación de los datos y de firmas. Todo lo contrario, y esto demuestra entonces que estamos ante una actitud deliberadamente provocada para enlodar el proceso del referéndum y amedrentar, por supuesto, en forma torpe a quienes hemos promovido esta iniciativa. Bueno, yo le agradezco mucho, señor Ángel Delgado, por la comunicación para participar en este bloque del programa, en vista de que era necesario escuchar a las dos partes, tras lo que ayer ha ocurrido en el Parlamento. Congresista Marcenaro, finalmente, el presidente... Sí, pero déjeme aclarar una cosita. Estas no son afirmaciones de OMP, son las afirmaciones, y ustedes podrán ver en el Diario Expreso, del propio señor Ángel Delgado. El propio señor Ángel Delgado declaró de que eran falsas estas firmas. Si me permite, congresista Marcenaro, por favor, yo quisiera decirle que debería leer completa la nota que además la frase fue sacada de contexto. Nosotros en ningún momento, yo no sé si esto le es dificultoso que lo pueda entender el congresista, hemos señalado ni podíamos señalar que teníamos el 100% de las firmas válidas.
debe haber naturalmente un porcentaje de las firmas que tengan problemas, dificultades, que no sean correctas. Para eso está la depuración. Y lo que respondimos a la pregunta del periodista fue que podíamos tener un rango entre el 10, 15 a 20% de firmas con problemas, con dificultades, con firmas no válidas. Y que pero en todo caso eso tenía que ser objeto de una verificación. Esto que es tan claro como el agua, el congresista lo esgrime como una bandera en todos los foros, todos los días. Ya estamos cansados de ello, pero carece de total sustento. Repito, no ha habido verificación, y si no ha habido verificación, ¿cómo se puede llegar por parte de la OMPE a hacer afirmaciones absolutamente antojadizas y perversas? Muy bien, señor. Muchísimas gracias nuevamente. Ha quedado tras lo ocurrido ayer en el Congreso como que la mayoría le tiene miedo al referéndum. No, creo que lo que ha quedado demostrado ayer es que la minoría le tiene pánico a Alberto Fujimori y que está haciendo todo lo posible para que él no pueda ser candidato, y lo comprendemos. Recuerde usted que ellos han competido contra Alberto Fujimori en el año 90, compitieron contra nosotros cuando aprobamos la Constitución. En el referéndum que hicimos para demostrar plena democracia, que queríamos que el pueblo ratificara la Constitución, pero Fujimori lo volvió a vencer en el año... no pasó por el Congreso. ¿Como este sí? No, porque en esa época no existía la normativa que existe hoy día. ¿Por qué se creó esa normativa, congresista? Por una razón muy simple. Existen muchos países en los cuales el referéndum pasa por el Tribunal Constitucional. En Colombia, en Portugal, pasa por un sistema previo que se llama el Tribunal Constitucional. En el Perú teníamos la posibilidad de poner el Tribunal Constitucional, pero se nos hubiera criticado que el Tribunal Constitucional tenía tales o cuales problemas negativos, como por ejemplo que no está completo en este momento. Creíamos que en vista que el Perú es un país democrático bajo el sistema de representatividad, era la mejor forma conseguir que bastara que una minoría, porque acuérdese usted que estamos hablando de 51 personas, 50 más el congresista Carlos Ferrero, que los apoyaban, por lo tanto les bastaba un pequeño número de ellos para apoyar esto y continuar. Repito, este tamiz previo es normal en otros países y nadie se extraña de ello. ¿Ustedes creen que tienen mayoría en las encuestas? O sea, que la opinión pública respalda lo que ha hecho ayer Cambio 90, nueva mayoría. Nosotros no nos podemos guiar solamente por las encuestas. Recuerden usted que la gran crítica que le hicieron a Fujimori durante todo su primer periodo era que no era posible que él exhibiera siempre encuestas, porque las encuestas no eran las que determinaban, que eso eran sistemas fascistas. Y gracias a que Fujimori no hizo lo que hacían las encuestas, hoy día el Perú es un país pacificado, hoy día es un país sin inflación o con baja inflación, y hoy día el Perú es un país totalmente diferente al que recibió en el año 90. Y por último, los que eran rehenes en la embajada no estarían libres, porque usted recordará que la mayor parte de la población, el 90% estaba en contra y luego el 90% estuvo a favor de la medida adoptada. Una consulta final. ¿Cómo se sentirían ustedes, todos los que votaron contra el referéndum, si es que Fujimori dice no voy a la reelección? Tiene absolutamente todo el derecho. Bueno, para nosotros nos gustaría que él sea nuestro candidato. Porque aparentemente han hecho todo para que el presidente Fujimori vuelva a presentarse en el 2000. Y resultaría realmente tonto que el presidente no aproveche esa oportunidad. Bueno, no, él tendrá que tomar su propia decisión, él es absolutamente libre de hacerlo, él determinará en el futuro cuando pueda pensar en este tema si quiere ser candidato. Si él quiere ser candidato, es nuestro candidato natural, pero si no fuera así, estoy seguro que algún otro representante podría hacerlo. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Era el congresista Ricardo Marcenaro, primer vicepresidente del Congreso de la República. 7:19 de la mañana, tenemos más en Buenos Días Perú luego de esta pausa.